Bueno, tengo una palabra: amar a Dios como es Dios. No sé si se entendió. Amar a Dios como es Dios. Dios trabaja y tiene, si nosotros vamos a la palabra de Dios, un diseño divino. Yo hoy le estuve poniendo, por estos días el Señor me ha estado, donde hemos ido a recibir, nos ha estado hablando de esto, y quería traer un poco de lo que el Señor ha estado hablando en nuestro corazón aquí a la iglesia. Y Dios tiene un diseño de amor y de paternidad para nuestras vidas. El diseño de la paternidad de Dios está parado sobre 3 pilares fundamentales en la vida de un ser humano. El primer pilar fundamental es el biológico, el padre natural, padre, hijos, la familia. El segundo es el pilar celestial, Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Y el tercer pilar es el espiritual, pastoral, ministerial. Cuando empezamos a ser hijos de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de nuestra pastora, cuando entendemos que somos hijos y empezamos a vivir como hijos y a movernos como hijos de la casa, del lugar. De esto quiero hablar en esta noche. Quiero hablar de ese amor de Dios, de un Dios que es todopoderoso, sublime y eterno, que organizó la vida del ser humano y preparó, tiene un formato, una familia natural, una familia espiritual, un Dios todopoderoso que nos ama y nos bendice desde los cielos. El tema es que nosotros podamos entender la importancia que tiene esa paternidad y lo que significa realmente ser hijos. Cuando nacemos y venimos a esta tierra, y por supuesto que tenemos una mamá y tenemos un papá, se conforma la familia, mamá, papá, los hijos. Cuando algo está mal y el padre de la familia empieza a andar mal y empiezan los problemas, los hijos, la casa, medio que se derrumba. Es como que ya no es lo mismo. Ya cuando los hijos no pueden tratar al padre con el respeto que tiene, con la honra que tiene ese padre biológico, ese hombre, también con la madre, porque hoy en día hay muchas madres que son padre y madre. Entonces, cuando no puede estar valorar a ese hombre que te dio la vida, a esa mujer que te dio la vida, cuando no entendemos el lugar de hijos, no vivimos como hijos, no podemos ver a ese padre como un padre, o porque cayó, porque pecó, porque se fue del hogar, porque abandonó el hogar. Todo realmente está a medias en esa casa. Cuando nosotros
entregamos nuestro corazón al Señor y empezamos a vivir una vida con Dios y no entendemos la importancia de la paternidad celestial, que pasamos a ser hijos del Señor. Y al ser hijos de Dios tenemos derechos que son genuinos, auténticos a las bendiciones que tiene nuestro Dios. Entonces estamos en el camino del Señor, pero tenemos una vida a media, porque tenemos a un Dios todopoderoso, lo hemos aceptado, pero seguimos viviendo como limosneros, como hombres y mujeres que no sabemos cómo ir adelante. Es tan grande el Dios que tenemos, es tan poderoso, y hablamos de Dios y sabemos lo grande que es, sabemos lo poderoso que es, pero no sabemos vivir en condiciones de esos hijos con un Dios tan poderoso. Con la diferencia del Padre terrenal, el hombre y la mujer tienen errores, tienen equivocaciones. Pero nuestro Padre celestial no tiene errores, no tiene equivocaciones, no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no nos va a traicionar. Porque Él es nuestro Dios y Él nos ama. Dice... Tengo una palabra aquí en el libro de Primera de Juan 4:20. Habla, nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Esto está en Nueva Traducción Actual. Cuando hablamos de ese amor que tiene el Señor, el diseño del amor y la paternidad de Dios, y Dios quiere que caminemos en esa paternidad, en ese diseño divino, que aprendamos a vivir como hijos en nuestra casa, que aprendamos a vivir como hijos del Señor. Y cuando ya hemos entregado nuestro corazón al Señor, comenzamos a concurrir a la iglesia. Tenemos un pastor que ora por nosotros, una pastora, pastores, siervos del Señor, que ora por nosotros, que nos aconseja, que nos corrige, que nos direcciona, puestos por el Señor, elegidos por el Señor, una paternidad terrenal. Pasamos a ser hijos en esa iglesia, de ese pastor, de esa pastora, de esa mujer de Dios que está orando por nosotros, que está pidiéndole al Señor la bendición, que nos está direccionando por el camino de bendición. Pero el venir a la iglesia no significa que seas hijo de ese pastor. El estar sirviendo al Señor no significa que seas hijo de ese pastor, y tampoco que seas hijo de Dios. El estar quizás tocando el órgano, sirviendo en el altar, tampoco significa que seas hijo de Dios. Porque el ser hijo de Dios es una actitud que sale del corazón. Porque si todos fueran hijos de Dios, no traicionarían al pastor, no traicionarían a los hermanos, no engañarían, no se mentirían. Cuando uno es hijo, cuando uno aprende a ser hijo, aprende a honrar. Como decía la palabra que estamos leyendo, honrar a Dios con nuestros bienes, honrar a nuestros pastores. Pero
día no hay muchos hijos. Entregamos nuestro corazón al Señor, le buscamos a Dios, gloria a Dios y aleluya, pero cuando nos pasa el primer problema nos olvidamos del Señor, nos olvidamos del pastor, nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos todo. Que no me vayan a pedir un poquito más de cosas porque ya no existe ni Dios ni el pastor, y el pastor es el blanco de la crítica, es el blanco de los palos, la persona que todos los días está orando por mí, que me está aconsejando en el día de lágrimas, que está clamando para que me sane, para que me vaya bien con la familia, que me vaya bien con los hijos, el que me suelte una palabra. Pero llega el día del cumpleaños del pastor y más vale le mando un mensajito. Y no voy a la iglesia, porque si voy a la iglesia le tengo que llegar un regalo, y si le tengo que... ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto voy a gastar para llevarle un regalo al pastor? Cuando si no tenés plata tendrías que ir a sacar un crédito, pedir prestado y llevarlo y honrarlo, invitarlo a cenar, porque dice el Señor: honra a Jehová con tus bienes y se llenarán tus graneros, porque la honra traemos. Pero cuando no somos hijos, cuando no amamos a nuestro pastor como hijo, no amamos a Dios como un hijo que somos, no lo honramos al Señor, no para... Es mucho una ofrenda, es mucho gastar para venir a la iglesia, es mucho, todo es mucho. Tenemos el corazón cerrado, somos simpatizantes, somos personas que simpatizamos con Dios, que venimos un rato a decir... me saco las tristezas del día, pero todavía no decidí ser un hijo de Dios, ser la honra para ese Dios que me ama, que me rescató del lodo más profundo, que me sacó de la depresión, de la angustia, del cáncer, de la destrucción familiar. No. Nos avergonzamos del Señor, son mucho más hermosas y le estamos parados en una línea imaginaria. Todo el mundo y sus cosas aquí estarán, y todo el mundo precioso que nos ofrece el Señor con sus adoraciones, alabarle a Él, servirle a Él, estar en su presencia, amar a mis pastores, ser el brazo, la mano que le levanta los brazos a mi pastor. Pero el más hermoso del mundo, a mí me gusta lo del mundo, a mí trae placer lo del mundo, y esto no hemos aprendido a ser hijos de Dios. Tenemos que aprender a ser hijos de Dios en el hogar. Tenemos que aprender a ser hijos de Dios delante de la presencia del Señor. Y tenemos que aprender a ser hijos en nuestra iglesia con nuestros pastores. Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión, compromiso. Es decir, proyectar el amor en que Él nos da a través de nuestro espíritu, acciones diarias. En este sentido, hay que amar a Dios como Él quiere ser amado, no como nosotros queremos amarlo. Él dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento que el Señor nos deja es un mandamiento de amor. Un hijo debe aprender y se tiene que esforzar por amar a su padre, porque Dios nos ama y en su inmenso amor nos rescató, en su inmenso amor nos trajo, en su inmenso amor nos abrió los brazos en el peor momento. En su inmenso amor nos cobijó cuando estábamos con una vida perdida. Nos trajo a sus caminos. Nos puso un pastor
nos puso una guía, nos puso su siervo para que nos aconseje, para que estén velando todas las noches, día y noche, por la necesidad. Claro que puso hombres con defectos, mujeres con defectos, porque la creación de Dios, el único perfecto, fue Jesucristo. Dice la palabra del Señor que todos somos pecadores, que el más puro, el más consagrado, el más santo peca 8 veces al día. Pero hermanos queridos, si no aprendemos a vivir en ese amor, no aprendemos a ser hijos de Dios, a valorar nuestra familia, a valorar nuestros padres terrenales, si no aprendemos a valorar nuestro Padre que está en los cielos, que vive y reina y que todos los días está ahí para concedernos las peticiones de nuestros corazones, si no aprendemos a valorar nuestra iglesia, nuestro ministerio, si no aprendemos a valorar nuestra profeta, nuestro pastor, si no aprendemos a ser hijos, si no le ponemos la actitud y cambiamos en nuestro corazón la actitud, dejamos de ser simpatizantes y realmente nos abrimos a Dios y hacemos la voluntad del Señor. Si sabemos que a esto del mundo a Dios no le agrada, ¿por qué tenemos que seguir haciendo algo que lastima el corazón del Padre, que me aleja, que se aparta de mí? ¿Por qué tenemos que hacer lo que sabemos que no lo debemos hacer, pero agarramos, mamá, y nos callamos y vamos y lo seguimos haciendo oculto, en vez de abrirnos al Señor? ¿Por qué? Porque no hemos experimentado lo bonito que es servir a Dios. Porque no hemos experimentado lo lindo que es obedecer al Padre. Porque todavía no tenemos la experiencia de lo precioso que es adorarlo, alabarle al Señor. ¿Por qué nos negamos a orar ante su presencia, a rendirnos a Él? Tenemos que aprender a ser hijos. Tenemos que tomar una actitud de hijo en el hogar, respetando a esa familia, a ese padre, a esa madre, sean como sean, pecadores, equivocados, que hayan hecho en su vida, no sé. Pero tenemos que aprender a ser hijos y valorar a esas personas que nos criaron, nos trajeron a la vida, con los defectos y errores que tienen. Tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Porque Dios no tiene defecto, no tiene errores, tiene un amor incondicional, un amor que no va a venir con mentira. Dios no miente. Pero tenemos que ser nosotros los que nos esforzamos, los que nos tiramos en sus brazos, nos cobijamos en Él y emprendemos un camino de hijos de Dios, aprendiendo a disfrutar los derechos que tenemos como hijos de Dios, a disfrutar de toda la bendición de nuestro Padre y los derechos y las obligaciones que tenemos en Dios. Imagínense si mientras ustedes van paseando por ahí en un paseo, se empieza a cubrir el cielo con unos nubarrones, comienza a tronar y a llover a cántaros. Usted sale corriendo y busca algún lugar donde refugiarse. Entonces ve junto a su camino un techo, un cobertizo, que está seco, parece resistente. Y cuánto se alegra al verlo. Hoy vivimos tiempos donde son tormentosos, llenos de peligro, pues el mundo va de mal en peor, pero existe un refugio seguro, un refugio que nos protegerá de cualquier daño permanente. ¿Y cuál es ese refugio? Dice la Biblia en el Salmo 91, Dios, Él es nuestro refugio, el Dios que nos da la fuerza
el Dios en quien confiamos. Si nosotros, como te decía antes, una tormenta eléctrica tremenda, truena, llueve y vemos un techo y nos acobijamos bajo ese techo para cubrirnos de semejante vendaval, ¿cuánto más en un Dios que es todopoderoso en estos tiempos tormentosos donde el mundo está cada vez peor, las señales del final se acercan, donde está cada día más cerca la llegada de Dios a buscar a su iglesia, a cobijarnos en el Señor, refugiarnos en Él, vivir en Él como un hijo verdadero, que lee su palabra todos los días y todo lo que le dice el Padre le obedece. ¿Por qué tenemos que seguir jugando y terminar como esa mujer que se quitó la vida hoy? Al mediodía, otra mujer más se quitó la vida. Otra persona más no supo cómo seguir viviendo. Y nosotros, que tenemos lo más hermoso, no valoramos ni el diseño de Dios, no valoramos la iglesia, no valoramos nuestro pastor, no vivimos como hijos, no ayudamos a nuestro pastor como hijo, no lo honramos como el representante de Dios, esa persona que tiene la unción que nos imparte. No hemos aprendido. En la mínima nos enojamos, nos damos vuelta y nos vamos. No nos importa nada el dolor que causamos en el corazón de ese hombre, esa mujer que oró tantas veces por nosotros, que lloró tantas veces ante la presencia de Dios, pidiéndole una apertura de puerta, pidiéndole la bendición para ese hijo, para esa hija espiritual que Dios le envió, para ese joven, esa joven que el Señor trajo, clamando al Señor por lo mejor para esa familia. No hemos aprendido. Cuando somos hijos, el hijo no traiciona. Cuando somos simpatizantes, el simpatizante no le importa nada, traiciona, engaña. Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en el mundo. Pero Dios es amor. Y nosotros a Dios lo tenemos que amar como Él es. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, así en verdad. Eres un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que cada instante está ahí para concedernos las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué, hermano, no le estamos dando la importancia que Él tiene? ¿Por qué seguís pecando deliberadamente si sabés que si te morís en el día de hoy y estás en pecado te vas al infierno? No te va a servir darle gloria a Dios, no te va a servir nada. Si morís y estás en pecado te vas al infierno. ¿Cuándo vamos a tomar la actitud de ser verdaderamente hijos del Señor y dejar el pecado? Romper con esas cosas que nos alejan del Señor. Romper con esas cosas que siguen acarreando y amontonando ascuas de fuego sobre nuestra vida. Tiempo, hermano. Tiempo donde nuestra mente tiene que hacer un clic. Y tenemos que apoyarnos y vivir en los pilares sobre el cual está fundada la iglesia, sobre el cual Dios fundó la iglesia, la familia, un Dios todopoderoso y una familia espiritual donde puso pastores, siervos de Dios, para que nos conduzcan, para que nos guíen, para que nos lleven a la bendición. El pastor no es tu enemigo. El pastor no es tu enemigo, no es la persona enemiga tuya, es la persona que Dios eligió para aconsejarte, para corregirte, para que ya nunca más
caigas en el fango, en las etapas malas, en la forma de vida que te llevaba a la destrucción. Pero parecemos los enemigos. Si le decimos no peques, hijo, deja ese mundo que no te conviene, que no te lleva a nada. Somos los hoscos, somos la porquería, somos la persona que le queremos manipular la vida. Me quieren manipular la vida, no me quieren dejar ser feliz. Dios nos llamó con el propósito de hacernos felices, de sacarnos del mundo en el que vivíamos, que nos tenía con el corazón vacío, con la vida vacía, con la vida destruida, muchos en las cárceles, en adicciones, en destrucción. Nos trajo a su casa, empezó a ministrar nuestras vidas, a usar los siervos de Dios para darnos la palabra, y a través de esa palabra nuestra vida cambia, para que entendamos la importancia que tiene la oración, la importancia que tiene la comunión con Dios, para que nos expliquen la palabra del Señor, que podamos entender de una forma más clara lo que es la palabra de Dios, el valor genuino que tiene la palabra del Padre. Diseño divino de Dios, un diseño de paternidad que está fundamentado, establecido en la paternidad familiar. Vivir como hijos en nuestra casa, vivir como hijos en nuestra iglesia y ser realmente hijos de un Dios poderoso que nos hace felices. Aprender a valorar lo que tenemos, aprender a honrar lo que el Señor nos ha regalado, preocuparnos realmente por ese siervo de Dios. ¿Tiene para comer el siervo de Dios? ¿Tendrá ropa para vestirse el siervo de Dios? ¿Tendrá para pagar la luz? ¿Tendrá el siervo de Dios? Esa honra, la preocupación de un hijo, como se preocupa nuestro Padre, preocuparnos como hijos, ya sobre nuestra espalda el peso del Evangelio. Asumir el rol de hijo, ese hijo que ayuda codo a codo a su padre, ese hijo que se levanta cada mañana con el deseo de honrar a su Dios, con el deseo de honrar a su mamá, a su papá terrenal, ayudarlo a barrerle el patio. No sé, si la mamá trabaja, lavarle la ropa, ayudar, ser un hijo, cambiar la actitud de nuestro corazón, dejar la mezquindad, dejar todas esas cosas, yo, y primero yo, y lo que quiero yo, y lo que me gusta a mí, y lo que necesito yo, y lo que yo, que no me importa a los otros, no me importa a los hermanos, no me importa nada. Solamente yo, cumplir mis caprichos personales. Los caprichos no son de Dios. Tenemos que aprender a vivir como hijos, caminar como hijos, disfrutar la vida como hijos, y sobre todas las cosas romper con el mundo como hijos de Dios que somos ahora. Tomar la decisión de romper con el mundo, me guste o no me guste el mundo. Yo tengo que romper con el mundo porque soy un hijo de Dios, y tengo que caminar como una hija de Dios, y tengo que vivir como una hija de Dios, y tengo que glorificar a Dios con mis hechos, con mis actitudes, con mi cosa. Yo tengo que llevar una vida. El mundo, la ciudad, todos mis amigos, toda mi familia tiene que ver el cambio en mi vida, que soy un hijo de Dios y vivo como un hijo de Dios, camino como un hijo de Dios, y dejé
porque ahora yo camino y vivo como lo que soy, un hijo, una hija de Dios. Hermanos, en estos días el Señor nos estuvo hablando mucho de esto, prácticamente nos habló los 3 días de esto, de la importancia que tiene aprender a ser hijos, valorar el ser hijos y honrar a esa persona que vela por nosotros, y valorar realmente al Dios que nos escogió y nos sacó del peor momento y nos trajo a una vida distinta y diferente, donde Él está ahí delante nuestro, aunque no lo veamos, dispuesto a bendecir nuestra vida. La honra que honramos es la honra que recibimos. La honra que honramos es la honra que recibimos. Elías tenía a Eliseo, que era su hijo espiritual, y Eliseo honró a Elías hasta el día de su muerte, que él partiera con Dios, y fue honrado con doble honra, la doble porción, el doble de la unción que tenía Elías, la tenía después Eliseo. La mujer samaritana que le hizo un aposento, una pieza al profeta de Dios que pasaba por la ciudad siempre, todos los meses, todos los años, para que cuando le tocaba pasar por esa ciudad tuviera una pieza limpia, una cama para dormir, una mesita de luz, un lugar donde él pudiera descansar. Dios le da un hijo, siendo ella estéril. Y luego, cuando llegó la época de hambre, hizo que ella se fuera de esa tierra y tuviera los 7 años de hambre y fuera sustentada, y cuando terminó los 7 años le devolvieran sus tierras. Le guardó todos sus bienes, porque la honra que honramos, de la misma honra que recibimos. Ella honró al profeta haciéndole un aposento para que descansara, y Dios, que ve que esa mujer honró a su profeta, le abrió su vientre e hizo que un niño naciera al año siguiente. De la honra que honramos, la honra que recibimos. Esa mujer viuda, que le querían llevar a sus hijos por esclavo para pagar la deuda de su esposo, Dios le manda un profeta. El profeta va con una orden y llega a esa, y ella estaba juntando unos leños para, con el último puñadito de harina y de aceite que tenía, hacer un poquito de pan, comer ella y su hijo, y luego largarse a morir, porque ya no tenían más. Dios manda al profeta. El profeta le dice: dame a mí primero, haz como tú has pensado, hacer pancito, pero dame a mí primero. Ella hace el pancito, se lo da al profeta de Dios. Qué mezquino, qué maldito el profeta. El último bocado que ella tenía para comer se lo pide. Pero nunca más en su casa hubo mezquindad y necesidad de comida y de alimento, porque a través de eso, que era lo último y era la muerte para ella, honrando al profeta de Dios, con la orden de Dios, porque Dios había mandado a ese profeta ahí, fue Dios el que le abrió las puertas y se terminó la miseria en ese hogar. La honra que honras, la honra que viene, honra de profeta recibís. Es tiempo
de aprender a amar a Dios como es Él, con su diseño, con su forma de bendecir, con su forma de abrir la mano. No es como nosotros pensamos a la manera de Dios, es de la forma que fue escrita en su palabra que el Señor nos bendice. Padre, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra, por este mensaje, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Te pido en el nombre de Jesucristo que estés tocando el corazón de cada uno de tus hijos en este lugar. Que aprendan a vivir como hijos en su casa, en su hogar. Que aprendan a ser hijos y honrar a tus profetas, a tus pastores. Que sean hijos de la casa, Señor. Que no estén ahí como simpatizantes. Que tomen el compromiso de hijos, que valoren la casa, que valoren su iglesia, que valoren su ministerio, que valoren sus pastores, sus profetas, que valoren la unción con que reciben la dirección, la corrección, la oración, el sustento espiritual. Que aprendan a valorarte a ti, Señor, a vivir como hijos tuyos, a dejar de coquetear con Satanás, que dejen de vivir una vida media, que rompan definitivamente con las cosas del mundo, las pasiones, los deseos, las cosas del mundo, que se determinen esta noche a caminar y vivir como tus hijos, que sean verdaderamente tus hijos, hijos que no tengan de qué avergonzarse, que no tengan que esconder, hijos que son capaces de dejar lo que más les gusta para serte fiel a ti, Señor. Hombres y mujeres que aprendan, que rompan en esta noche en su interior, que rompan en su mentalidad obstinada, que rompan con el mundo, que rompan con el pasado, que rompan con las pasiones, que rompan con el pecado, que comiencen a ser verdaderos hijos, vivir como hijos, disfrutar del abrazo del Padre, de la protección, que se refugien en ti, Señor, que ya no anden llorando por ahí por las calles, se postren en tus brazos, mi amado. Tomen una decisión en esta noche y cortar con esas ataduras a las cosas del mundo. Caminen como verdaderos hijos de Dios. Que se involucren, que se jueguen, que sean honestos, fieles, que dejen la mezquindad, el odio, el rencor, las peleas, el chusmerío, la crítica. Se vuelvan a Dios de todo corazón. Oh, sí. Te doy gracias en esta noche. Tu bendición, tu palabra, por tu Santo Espíritu, por tu precioso poder y por tu divino amor. Lo hacemos en esta noche. Le damos un fuerte aplauso al Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.